les quiero hablar acerca del tema la investigación-acción en el aula. Para que podamos comprender este tema, bueno, pues primero debemos de saber qué es la investigación-acción. La investigación-acción surge en 1944 cuando Kurt Lewin la acuñe por primera vez. Podemos entenderla como un tipo de investigación donde se generan avances teóricos por la investigación que se realiza y a partir de ella se solucionan problemas que lleva como consecuencia a cambios sociales que, bueno, siempre va hacia la mejora. En cuanto a la metodología, Kurt Lewin nos da ciertos pasos, que el primer paso de estos nos habla de un análisis diagnóstico de una situación problemática. Aquí básicamente se busca, más bien se identifica el problema a estudiar. Después se recolecta la información, se conceptualiza esa información, se estructura para que tenga cierta lógica. Después se realiza la formulación de estrategias de acción, plan de acción, se ejecuta y se evalúan los resultados. La epistemología. En cuanto a la epistemología, es decir, los sustentos filosóficos en el que está sustentada este tipo de investigación, la podemos encontrar en la teoría crítica de la ciencia. De esta teoría se desprenden ciertos conocimientos que nos dan los intereses. Tenemos el interés técnico, con un conocimiento instrumental, es decir, que nuestra investigación sea funcional, sirva para un mundo físico o social. Un interés práctico, que nuestra investigación pueda interpretar correctamente las acciones humanas y para ello, bueno, debemos utilizar la empatía, el aprecio y la aceptación. El interés emancipatorio. Este se va a centrar en comprobar si los enunciados teóricos captan leyes invariantes en las acciones que se generan en la sociedad. Si no es así y solamente es un reflejo y va a depender de la ideología, bueno, pues entonces se va a criticar, se va a reflexionar generando un conocimiento crítico. Un ejemplo básico de esto es cuando se dice que un adolescente que es violentado, bueno, también va a generar acciones violentas. Entonces, al realizar esta investigación, oh sorpresa, nos damos cuenta de que no siempre es así, que tiene que ver con la ideología del muchacho. Y bueno, entonces ahí se va a producir un conocimiento crítico. Investigación-acción en el aula. ¿Cuál es el fin? El fin de la investigación-acción en el aula es mejorar y aumentar el nivel de eficacia de los educadores y por ende de las instituciones educativas. ¿Por qué van a mejorar los docentes? Bueno, porque van a reflexionar, se van a autocriticar, van a ir consolidando una actitud de mayor autonomía personal, tanto como profesional, van a realizar un autoaprendizaje y bueno, claramente que se van a autorregular para ir mejorando. Y las escuelas van a ser centros de desarrollo profesional del docente porque es a partir de la escuela donde identifican los problemas, donde van investigando y estas van generando situaciones de mejora. Metas o objetivos que se deben de alcanzar para que un docente sea un investigador de su praxis. Debemos de tener a un docente reflexivo en cuanto a qué, bueno, pues en cuanto a su acción en el aula de clases, que vincule la teoría y la práctica, es decir, que las utilice. Esa investigación la utilice en la práctica para ver si es verdad. Que reduce el espacio entre quienes producen el conocimiento y aquellos que lo aplican, porque ahora ellos van a ser los que van a aplicar el conocimiento investigado. También, pues bueno, van a producir un conocimiento práctico y van a promover una imagen del docente en la que comprenda más su realidad y su práctica. Principios de la investigación en el aula. El primer principio nos habla del método. El método que vayamos a utilizar debe de estar en función al fenómeno que se va a estudiar, ya sea cuantitativo o cualitativo nuestro método. El segundo principio nos habla de que el docente sea quien identifique el problema,
sea quien lo analice, quien lo interpreta, porque es él el que convive con ese problema. También que los docentes se acerquen a la investigación, que se quiten esa idea de que no pueden, simplemente deben de estudiar, pueden asistir a talleres, pueden leer acerca de la investigación. Y la actitud del docente debe de ser exploratoria para encontrar posibles soluciones al problema, para investigar de una forma extensa y no solamente quedarse con porciones. También la práctica investigativa no debe distorsionar el valor educativo, es decir, que los docentes al estar investigando, bueno, pues comienzan a dejar de un lado un poco sus clases. No debe de pasar eso. Etapas del proceso de la investigación-acción en el aula. Ahora sí, de lleno son las etapas que se deben de seguir. La primera etapa se llama diseño general del proyecto. Aquí es nuestro primer acercamiento para generar el proyecto investigativo. De cierta forma vamos a ver como qué problemáticas podríamos utilizar, la metodología que vamos a utilizar, los medios y recursos que van a implicar ello. También tenemos la etapa 2, que es la identificación de un problema importante. Aquí vamos a identificar de nuestro abanico de problemas que pueden tener los docentes, elegir uno a partir de ciertas características, como lo es el que debe de ser muy significativo para el docente, el que debe de ser vivido y sentido por él en su práctica y que de su solución dependa la eficacia de su docencia. La tercera etapa se llama análisis del problema. Aquí vamos a analizarlo a partir de 3 pasos. Podemos decir que en la etapa número 2 identificamos el problema, el cual es que los alumnos de tal telesecundaria tienen muy bajas calificaciones en física. Ese es nuestro problema, pero ahora vamos a analizarlo. Es decir, ¿por qué pasa eso? Las causas, ¿no? A partir de 3 pasos. El primero se llama patentizar la percepción que se tiene del problema. Es decir, vamos a escribir qué percepción tenemos del problema, lo planteamos, qué obstáculos nos puedan surgir para resolverlo. Después viene el cuestionamiento de la representación del problema. Es decir, se hace un análisis crítico propio y el de los demás con respecto al problema. Aquí ya no solamente es una percepción, ya esa es una percepción pero crítica analizándolo. También tenemos el replanteamiento del problema, debe de ser realista y verídico. En el replanteamiento del problema de igual forma podemos investigar con otros autores qué se ha hecho de cierta forma si han querido resolver ese problema para ya ir con miras a una posible hipótesis. En este caso, tomando el ejemplo que di anteriormente, mi replanteamiento del problema sería que gracias al gran contenido que se da en la materia de física y que es extenso, los alumnos de tal telesecundaria tienen muy bajas calificaciones. Ya lo estoy replanteando. Y la formulación de mi hipótesis, es decir, ¿cómo puedo resolver ese problema? Bueno, que ¿a través de qué? A través de la utilización de organizadores gráficos es que pudiera resolver ese problema. Entonces mi hipótesis quedaría más o menos de la siguiente forma. La utilización de los organizadores gráficos en la materia de física ayuda a los alumnos a comprender y por ende a mejorar sus calificaciones en esta materia. Etapa número 5. Recolección de la información necesaria. Aquí no nos debe de tomar mucho tiempo recabar la información. Estas técnicas que podemos utilizar para estudiar el fenómeno, es decir, cómo los alumnos perciben la clase, cómo la están viviendo, podemos utilizar las siguientes técnicas. Tomar nota en clase. Podemos utilizar un diario, tomar lo más esencial y cuando el evento se produzca.
Una grabación sonora es cómodo, es fácil, pero nos va a dar mucho tiempo para transcribir la información. Vamos a gastar mucho tiempo. Videotepa, simplemente aquí es una grabación de, de nuestra clase. Podemos hacer una autoobservación aquí, una información precisa, un autodiagnóstico. También tenemos un cuestionario. El cuestionario podemos utilizarlo y que este va a ser muy simple, es rápido y además debe de ser anónimo para que podamos obtener información verídica. También tenemos una información participativa. En la observación participativa, tenemos bueno, pues que un colega vaya y observe nuestra clase. De esta forma podemos aceptar más fácil nuestras críticas, las críticas que hagan acerca de nosotros. Y el colega debe de estar interesado en nuestra investigación. También tenemos la etapa número 6, que se llama categorización de la información. ¿Qué es categorizar? Bueno, pues es generar ideas o conceptos a partir de la información que ya hemos investigado. Esta idea o concepto se va a llamar categoría. Un ejemplo que podemos dar es decir, al realizar nuestro cuestionario podemos generar una idea que sería las percepciones que tienen los alumnos con respecto a las clases. ¿Qué percepciones son? Y se desglosa la información, se va desglosando. Después tenemos la estructuración de las categorías. Es la etapa número 7. Aquí se van a integrar todos los datos que debe de tener una coherencia lógica. ¿Ok? Básicamente es esa parte. ¿Para qué? Para que generemos credibilidad, persuasión en un posible evaluador. En la etapa número 8 tenemos el diseño y ejecución de un plan de acción. Nuestro diseño y ejecución de este plan debe de resolver de cierta forma el problema y debe de contar con cómo, cuándo y dónde será implementado, los pros y los contras, los objetivos, los obstáculos que habrá que superar, los medios y recursos que se necesitan, la evaluación que se utilizará y los factores facilitadores e inhibidores del proceso. En la etapa número 6 hace referencia a la evaluación de la acción ejecutada. Para que nosotros podamos evaluarla, debemos de responder a la pregunta: ¿los resultados del plan de acción, una vez ejecutados, solucionaron el problema? ¿Sí o no? Al resolverla podemos obtener una buena evaluación. Y después se puede realizar en repetición, en espiral, el ciclo de la etapa número 2 a 9. ¿Por qué? Porque a veces no obtenemos los mejores resultados, entonces hay que volver a hacerlo o simplemente no se obtiene una realidad completa. Presentación del informe. Aquí en la presentación del informe vamos a presentar ante alguien, ante personas, nuestra investigación. ¿De qué forma? Bueno, pues vamos a hacer una descripción del trabajo realizado en el orden y secuencia de cómo se fue realizando. Es decir, haciendo una exposición de las etapas de la investigación, desde el por qué decidimos ese problema, qué método utilizamos, cómo identificamos, qué técnicas, etcétera. Nuestro trabajo también puede tener cierta validez. ¿En la validez de qué habla? Bueno, nos habla de un grado en que la investigación presenta la realidad, una realidad a la que se pudo controlar el ambiente físico, interpretarlo correctamente y resolver el problema. También nos habla de una confiabilidad. La confiabilidad aquí va a implicar que un estudio se pueda repetir con el mismo método sin alterar los resultados. Es decir, es una medida de replicabilidad de los resultados de la investigación. Sin embargo, no es el fin primario de la investigación-acción. Pero si se realiza, pues qué mejor. Ahora bien,
La confiabilidad para la investigación-acción en el aula va a estar orientado básicamente hacia el nivel de concordancia que tengan los jueces de la investigación. Podemos decir que yo tengo, al presentar mi trabajo, una confiabilidad de 80%. Es decir, que de los 10 jueces que observaron mi trabajo, 8 dijeron que fue correcto. Entonces a eso va la confiabilidad. En el nivel de concordancia que tengan los jueces al decir es correcto tu información, tu investigación, etcétera. En resumen, si la investigación que se ha desarrollado ha seguido las etapas anteriormente mencionadas, se habrá podido lograr una investigación rigurosa, sistemática y crítica, es decir, científica. Y por lo tanto, también se habrá alcanzado los objetivos que persiguen una tesis, puesto que las anteriores etapas se utilizan para el diseño de estas. Gracias por su atención.